Padre, gracias por esta mañana que podemos estar juntos. Qué bueno poder tenerlo a usted para que nos ayude a centrarnos, Padre, y no tener que vivir una vida como gallinas que corren sin cabeza, Padre. Pero aún en medio de la vida, en medio de las situaciones, en medio de las persecuciones, como vamos a aprender el día de hoy, Padre, encontramos su bendición. Y le pedimos, Señor, que nos dé ojos para ver y oídos para escuchar su palabra. Y aún, Dios, podamos el día de hoy crecer en conocimiento de usted, en conocimiento de su palabra y deleitarnos en los tesoros que usted tiene solamente para los que podemos entenderle, Padre, para los que le escuchamos, para los que le obedecemos. Padre, para usted sea la gloria, y es en su nombre, Señor Jesús, que oramos. Amén. Amén. Pues continuamos con nuestra serie de el Sermón del Monte, y la escritura que vamos a estar estudiando el día de hoy es Mateo 5:10. Dichosos, bienaventurados, bendecidos, los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha sido perseguido por justicia? Por hacer lo correcto, cualquier cosa, y vamos a aprender más qué significa la persecución, ¿verdad? No se siente bien. No se siente nada bonito, y aún vamos a ver que la enseñanza de Jesús es esta. Dichoso, bienaventurado, cuando eres perseguido por causa de la justicia. Y aún eso va a ser muy importante poder aprender más sobre eso. La descripción de lo que hemos ido aprendiendo es esa cadena de oro y de 7 eslabones. Hugo nos presentó la cadena de oro, las bienaventuranzas, pero vamos a ver esos 7 eslabones para una vida piadosa. ¿Ustedes saben qué es una vida piadosa? Una vida santa, y en inglés ese concepto lo entiendo más, es godly life. Una vida piadosa es una vida, depende de cómo Dios quiere que se viva. Nada más que la traducción es vida piadosa. Y increíblemente hemos estado aprendiendo esto. Para la vida piadosa, para una vida de acuerdo a Dios. Acuerden, ser pobres de espíritu. Reconociendo que ante Dios no tengo lo que se necesita, y que todo mi bien está en Él. Esa declaras tu bancarrota espiritual ante Dios. En 2, lamentas tus propios pecados, viendo el costo, para que te mueva más allá de sentir lástima a un lugar de realmente un cambio, ¿verdad? Porque te das cuenta del pecado y cómo daña a otros, cómo hiere a Dios. 3, te sometes mansamente a la voluntad de Dios, sea cual sea el costo. Me acuerdo y me fascinó esa clase por Hugo Acevedo sobre la mansedumbre. Ser mansos, el rendirte a la voluntad de Dios. Y aquí las 3 son las raíces de una vida piadosa, una godly life. Y esa es la realidad en la clase que hemos ido haciendo, que hemos aprendido, que no hay un verdadero cristianismo sin ellas. Podemos practicar el cristianismo desde una forma cultural, pero si un cristiano no practica esto de ser pobre en espíritu, lamentar sus propios pecados y someterse mansamente, gently, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, no ha experimentado el verdadero cristianismo. Y eso es lo que me da esperanza, de que Jesús nos da sus enseñanzas para enseñarnos lo que es el verdadero cristianismo. Porque de estas raíces, ¿qué surge? Una vida que tiene hambre y sed de justicia. Me encantó esa clase de José Escárcega, donde aprendí que nuestra justicia es Cristo. Cuando tienes esa hambre y esa sed de justicia, te sacías y tienes más hambre por conocer a Cristo. Y me encantó porque tantas injusticias, tantas cosas que yo quiero arreglar afuera, y me doy cuenta que siempre voy a tener hambre si me fijo afuera, pero el único que me llena es Cristo. ¿Se acuerdan?
Entonces, ¿qué pasa de esto? Un anhelo profundo, un compromiso, una clave para una vida piadosa. Y donde crece esta vida, dará frutos maravillosos. ¿Cuáles son los frutos? De esta vida surgirá una ternura de corazón, misericordia, compasión, perdón, frutos hermosos. De esta vida surgirá pureza de corazón, desear solo una cosa, moverse más allá del estacionamiento espiritual, ¿verdad? Cuando estás estancado espiritualmente, de la doble mentalidad que se aferra a la mitad del mundo y la mitad a Cristo. O sea que vives en el mundo, haces las cosas del mundo, pero también practicas un tipo de cristianismo. Pero no, una pureza de corazón donde tu devoción y tu enfoque es Cristo. Y no te estancas espiritualmente. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que pasan los años y no creces espiritualmente? O sea, estás 20, 15, 10 años en el mismo lugar espiritualmente. Y hasta la pregunta que les hice es práctica para mí, porque en las bienaventuranzas nos enseña a mirarnos a nosotros mismos. Porque si les digo, ¿han mirado a alguien que está estancado espiritualmente? De volada se te vienen personas a la mente. No, pues, y tales y aquello, no, y si tiene tantos años, ¿por qué no cambia? Pero la cadenita de oro, los eslabones que nos enseñan las bienaventuranzas, no son ellos, es yo. Yo, ¿verdad? Y por eso nos lleva otra vez a pobres de corazón. Y de esta vida surge un espíritu pacificador, paz en tu propio corazón, porque estás en paz con Dios, estás en paz contigo mismo. Y aprendes a tener paz con el mundo alrededor. Y aprecié tanto la clase de Andrés la semana pasada y aprender mucho sobre eso, de cómo a veces, aunque tengas buen corazón, si no aprende uno a ser pacificador, puedes salir como si estás agrediendo a otros. Y para eso se necesita Cristo, para que nos enseñe aún cómo manejar las situaciones. Y yo no sé ustedes, pero todas estas son prácticas que tengo que llevar a diario para ir transformando y ir madurando. Anoche estamos planeando cumpleaños para mi hijo. Tantas veces, enaventurados los pacificadores, ¿verdad? Esta mañana pierdo mi teléfono por ahí, el otro traigo, no podemos comunicar bien con mi esposa. Me dice mi mamá, ¿cómo le haces para no andar estresado? Enaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Pero no es por mis propias fuerzas, porque si no hasta empiezo a sentir estrés aquí, a preocuparme, a tantas cosas que se siente aún físicamente en tu cuerpo. Todo lo que vas teniendo, luego vienes manejando, venía en el carro y un carro atrás así, nuevo, bienaventurados, pacificador, ¿verdad? Entonces, son la palabra de Dios. Luego, yo no sé ustedes, pero aún he podido tener unas conversaciones tan bonitas con algunos de ustedes sobre esto y ni siquiera decíamos, no, es como las bienaventuranzas dicen, pero la práctica de decir, en vez de decir, no, es que aquella persona esto y lo otro, ¿sabes qué? Miré mi propio corazón pecaminoso y miré esto y miré lo otro aquí adentro y no me gusta lo que miro. Y estamos ahí todos compartiendo y se siente esa armonía, se siente ahora sí ese fruto. Cuando yo estaba en otros lugares, cuando empezamos, no, hermano, mira aquella hermana, no, sí es cierto, así es, y así es, y ya después miro que entra otra persona y ni me ha hecho nada y ya estoy hasta de mal humor con esa persona. Porque digo, mira, cómo adora y cómo trata en la otra, o cómo hace esto y cómo hace lo otro. En vez de sentir mi propio crisis espiritual y dársela a Dios, y poder ir cambiando yo, y poder tener y disfrutar de estos frutos que son posibles por medio de la palabra y enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando buscas que Jesús sea tu maestro, reconoces que estas son las cosas que debo cultivar. Esta es la vida que Dios me llama a seguir, el camino de la santificación. Ese es el camino
en el que se puede encontrar la bendición de Dios. La bendición de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados 7 veces. ¿Y cuál es el resultado de vivir una vida así? Definitivamente, si sigo esta vida, la que Cristo me llama, ¿qué debo esperar? ¿Qué me espera? Si algún día quisieras estudiar la Biblia, si algún día quisieras ser estudiante de Jesús, ¿qué es lo que esperas de esto? Primero que todo, gran bendición por Dios. Dios te va a bendecir de maneras que nunca te has imaginado. O sea, vienen bendiciones más allá. La verdad, la razón por la que hasta aún pude predicar aquí y no estoy todo estresado es por las bendiciones de Dios. Tanta gente que nos está ayudando ahora para cuando van a nacer mi bebé, para lo de la fiesta, para tantas otras cosas que tiene uno que hacer, ¿verdad? Y eso es una bendición de Dios. Pero también Jesús nos dijo, serás perseguido por el mundo. Cuando eres un discípulo de Jesús, estas son las dos cosas que puedes esperar. Bendición de Dios y persecución por Él. La segunda se me hace más difícil predicar y enseñar. Porque mucho no se habla sobre eso. Aun cuando yo estaba haciendo el estudio, no es como que se enseña la persecución y por qué hay persecución y aún cómo enfrentar la persecución. Entonces, me fascinó que en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, Jesús lo dice. Y es increíble esa enseñanza, ¿verdad? Miren, Mateo 5, 10, 12, lo vamos a leer los dos versículos. Aquí dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injuren o persigan y digan todo tipo de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque grande es vuestra recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, bienvenido. Si vas a ser estudiante de Jesús, la persecución viene con ella. Es una realidad. Y es realidad, donde quiera que vayas, que tratas de hacer las cosas bien por Jesús, va a haber persecución. Esa es una realidad, ¿verdad? 3 veces Jesús usa la palabra perseguidos, que significa acosados, opuestos, maltratados. Jesús dice, si alguien sigue esta vida, esto es lo que le sucederá. Deberías esperarlo. El mundo no te agradecerá por ser cristiano. ¿Puedes creer? El mundo no amará a la iglesia. Tolerará a la iglesia con sospecha, en el mejor de los casos, y en el peor le mostrará abierta hostilidad. Y vamos a ver un poco más sobre eso. Jesús en Juan 3:20 dijo que nos aborrecen porque hacen cosas malas, porque aborrecen la luz. ¿Tú has estado en algún trabajo donde te despiden por hacer lo correcto? ¿O has estado en una situación donde ya no puedes estar por hacer lo correcto? Qué buen predicador se escucha ya. Sí, lo sé. Una de las personas que a mí me inspiró mucho fue mi mamá. Y lo que quiero decirles, lo quiero decir con mucha cauteleza. No es juicio, sino es más como una admiración que yo tuve por ella. Y les voy a decir por qué. Porque ella tuvo un trabajo donde le pedían un seguro falso, ¿verdad? Para trabajar. Y pues yo sé que si estás en este país, a veces tienes que hacer lo que tienes que hacer y sientes se tiene que hacer. Porque pues ni modo que no coman cualquier cosa. Pero ella sentía en su corazón que Dios le dijo, ¿sabes qué? No des seguro falso. No trabajes con ese seguro falso. Y eso es la convicción que Dios le puso en su corazón. Y pues en ese tiempo ella mantenía a mi abuelita. Entonces era el único trabajo que tenían. Entonces ella sentía esa carga tan pesado. Y el manager, el dueño, todos le decían, ¿por qué te preocupas tanto? Tú nomás dame un seguro falso.
no tienes que perder el trabajo, dame un seguro falso. Le dijo, no, es que yo no me siento bien en mi conciencia, darte un seguro falso. Y estuvo tanto así, hasta que un día le dijeron, ¿sabes qué? Ya hoy es tu último día. Me acuerdo, mi mamá venía a mi casa y no sé si ustedes han mirado cómo se sienten cuando ven a su mamá llorar. Como que te pega algo en el corazón, ¿verdad? Mirar a tu mamá llorar. Pero me acuerdo estar tan orgulloso de ella por mantener una convicción que Dios le había dado. Y sí, tuvimos que orar y de verdad confiar, porque no es como, ya se fue el trabajo y pues ahí te van a dar unemployment, ¿verdad? Para seguir ayudando a mi abuelita. Pero miré cómo ella tomó esa decisión. Y sí, le decían, es que tú en el cristianismo, los cristianos son así, y que son muy legalistas y todo lo que viene con todo eso, ¿verdad? Tratándola de convencer. Pero miré su decisión. Y luego, lo más bonito que miré fue cómo se dedicó a limpiar casas. Y luego limpiando 2, 3 casas ya sacaba más que toda la semana. Miré la bendición que vino de Dios, ¿verdad? Y pues siempre se me quedó eso en el corazón. Mirar a mi mamá y cómo hizo lo justo. Y me acuerdo que lo hacía por Dios. Decía, es que Dios me puso en mi corazón que no lo hagan, ¿verdad? Y como les digo, soy cuidadoso porque cada quien tiene su historia y tiene que hacer lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, pero me acuerdo tanto que me quedó tan impregnado eso. Y sí, hay persecución. Y puedo continuar historia tras historia, pero cada uno estoy seguro que ha experimentado algo. Aún me estoy dando cuenta más y más, y voy a ser honesto con ustedes. Ustedes, al practicar las bienaventuranzas, hasta va a haber conflicto con otras personas cristianas que no practiquen las bienaventuranzas. Que a lo mejor no van a tener la misma compasión o las mismas quebrantura de corazón, pero van a estar un poco más en otro lugar espiritualmente. Y probablemente van a decir cosas difíciles que a ustedes les va a doler o les va a afectar. Pero es una realidad de donde estamos. Porque cuando el cristianismo siga creciendo en su madurez, en su profundidad, estoy seguro que van a venir aún persecuciones más fuertes. Y por eso me tocó tanto esta lección, porque dije, wow, el cristianismo en general no es tan efectivo. Y ya me estoy adelantando mucho a mi clase, pero aquí ya me inspiré. Porque cuando empieza uno a reflejar el carácter de Cristo aún como comunidad, se convierte esto una amenaza para muchos alrededor. Porque los haces incómodos, reflejas la luz de las cosas que en su consciente, en su mente están tratando ellos de oprimir. Y por eso no lo quieren a uno, por eso lo van a dar la persecución. Y por eso me encantó esta clase, porque Jesús ya nos dijo que viene por añadidura todo esto, ¿verdad? Ahora, lo que me encanta es que la Biblia te lo muestra desde el principio. Vamos a estudiar el patrón de la persecución, las formas en que viene, la bendición y recompensa. Entonces, ya les dije, la oposición, persecución, es una experiencia normal para el cristiano. Espérala. Donde trabajas, donde vives, en la familia, espérala. Y ojalá les anime para que puedan estar preparados cuando llegue. Pero el patrón de la persecución empezó desde la primera familia, con Caín y Abel, los primeros hermanos de la creación. Los 2 primeros hijos de Adán y Eva. Empieza ahí la persecución. Primero de Juan 3:12 dijo, pero Caín persiguió a su propio hermano y luego lo asesinó. ¿Por qué Caín lo mató? No fue solo una pelea que se salió de control. Lo mató, dice la Biblia. No seamos como Caín. Por ser del maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas
y las de su hermano justas. Quería leerles Génesis 4, 2 al 7. Dice, Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Por qué andaba cabizbajo Caín? ¿Por qué le dio persecución a Abel? No fue por algo que Abel le hizo a Caín, pero era el corazón de Caín. Entonces, así va a pasar muchas veces, y podemos ver aquí el patrón, ¿verdad? Me encanta versículo 6, dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Increíble, ¿no? El patrón de donde lo miramos. Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ello recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, pero la fe de Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Increíble lo que Dios hace. Entonces, el escritor A.W. Pink nos da el cuadro de honor de los que han sido perseguidos, el patrón de este tema en la Biblia. José fue perseguido por sus hermanos en Egipto y fue encarcelado por causa de la justicia. Moisés fue injuriado una y otra vez, o sea que hablaban calumnias y lo acusaban de cosas que no eran. Y ahí están las escrituras, Éxodo 5:21, Éxodo 14:11, Éxodo 16:2, Éxodo 17:2. Y si siguen leyendo Éxodos van a ver más y más cosas así donde Moisés pasa por eso. Samuel fue rechazado, Elías fue despreciado y perseguido, Nehemías fue oprimido y difamado, Esteban en el Nuevo Testamento fue apedrado, Pedro y Juan fueron encarcelados, Santiago fue decapitado, y todo el curso de la vida y ministerio cristiano del apóstol Pablo fue una larga serie de persecuciones amargas y sin tregua. Entonces, esto no es algo para asustarnos, no es algo nuevo. Esto viene con nosotros siguiendo las enseñanzas de Jesús. Ahora, iglesias de la Biblia, ¿qué tipo de persecución recibieron ellos? En Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. En Tesalónica, así que no nos sentimos orgullosos de ustedes ante la iglesia de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y en Bitinia. En 1 Pedro 4:12 dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Pablo le dice a Timoteo de manera definitiva, todos los que quieran vivir una vida piadosa, un godly life, en Cristo Jesús, serán perseguidos. O sea, ¿quién de nosotros se va a escapar? Si lo hacemos como Cristo nos manda, viene con ello. El sufrimiento por ser cristiano es normal y debemos esperarlo. ¿Por qué? Romanos 8:7 dice, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios. Y esta es la parte tan interesante, ni es capaz de hacerlo. Ayer fui a una pequeña junta, Collision, donde mostraban las consecuencias de qué le pasa a tu cerebro cuando usas cocaína. Y miras cómo tu cerebro se va decayendo. Ahora también mostraron qué le pasa a tu cerebro cuando miras pornografía o tienes una adicción en la pornografía. Aún el cerebro se comió más.
Entonces, ayudar a leer esta escritura es una realidad que en el mundo que vivimos en este momento, con tanta acceso a la tecnología, hay una epidemia de pornografía. Ahora, creo que el 68% de las personas que atienden iglesias cristianas batallan con la pornografía. Entonces, es la realidad que en el mundo esa parte dice ni es capaz de hacerlo. Porque una vez que tu cerebro está tan dañado, la iglesia dice que una de las metas es convertirse en una cultura de recuperación, donde mostramos las bienaventuranzas y ayudamos unos a otros. Como uno de nuestros sueños es tener un ministerio de acompañamiento para cualquier situación que estás pasando, donde estás atorado, te podamos ayudar. Tener las herramientas para poderte ayudar y tener esa cultura de verdad. ¿Por qué? Porque la guerra es grande, pero afuera va a haber persecución. Y esa es una realidad. Tanto que pudiera hablar de ese tema, ¿verdad? Entonces Jesús personificó, encarnó, vivió cada una de estas bienaventuranzas y miró lo que el mundo le hizo. Y miren lo que el mundo le hizo. Y Él nos dijo en Juan 15:20, un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Entonces, y no puse una foto, ¿verdad? Pero podemos mirar cómo persiguen a Jesús al punto de muerte y muerte en la cruz. Y esta escritura es una de esas que a mí no me gustaba, porque mi papá me enseñó que uno tiene que superar al maestro. Me dice, yo te voy a enseñar a hacer algo, pues tú lo tienes que aprender a hacer mejor. Pero en esta enseñanza de Jesús, dice que cuando se trata de la persecución, no vamos a poder ser mayor que Él. Si a Él lo persiguieron al punto de la muerte y muerte en la cruz, nosotros también hemos de esperar oposición por lo que creemos y cómo vivimos, ¿verdad? La octava bienaventuranza establece una expectativa bastante clara, reflejada a lo largo de toda la Biblia, para una vida cristiana. Los que siguen a Cristo serán bendecidos por Dios y odiados por el mundo. Y esto es bien retante, sobre todo en las redes sociales, porque cuando pongo una foto, naturalmente, ¿qué creen que es lo que quiero? Likes, ¿verdad? Los corazoncitos en Instagram. Y cuando no me cuido, pues estoy viendo a ver cuántas personas hicieron like. A ver, ¿por qué esta foto no tuvo tantos likes from below? ¿Verdad? O estoy a ver cuántas personas miraron lo que puse. Entonces, y ese es otro tema muy grande, de que sobre todo las compañías de redes sociales han mirado cuál es nuestro propio, cosas que nos jalan. Esa hambre que no la vamos a poder saciar y por eso siempre queremos más. Y no es como que nos ayuda a acercarnos a Dios por ese tipo de cosas. La meta de ellos es hacer dinero. Es que estés ahí entretenido y que ellos puedan vender los comerciales que estás viendo cuando estás ahí. Así es como ellos se hacen billonarios. Tu atención. Y pues digo, qué bonita forma. Y digo, ay, Dios mío, seguir las bienaventuranzas no me hace popular. Y esa era parte de la plática que tenía con unos amigos, donde están abriendo su corazón, su mente, como es. Y digo, y si yo sé que esto no lo vamos a poder publicar en TikTok y 1000 de personas van a decir, oh, qué buen tema. Porque es contrario a cómo es el mundo. Sé que hay muy buen material que pues a veces sí es bueno escucharlo y mirarlo ahí. No tengo nada contra las redes sociales. Pero es muy importante reconocerlo. Que cuando seguimos a Cristo, seremos bendecidos por Dios, pero es ser odiado por el mundo. Y no me gusta enseñarlo, no me gusta decirlo, pero Jesús nos lo enseña de la persecución. Thomas Watson dice que hay dos formas de persecución.
Y el lenguaje que él usó fue la mano y la lengua. La mano. La persecución con la mano es violencia física, encarcelamiento o incluso muerte, que te maten, ¿verdad? Por eso. Y aquí es donde yo creo que cuando estaba preparando la clase, me tocó Dios el corazón de encontrar este ministerio que se llama Puertas Abiertas, Open Doors. Porque yo empecé a investigar y dije, oye, ¿cuánta persecución ahora sí física en el mundo todavía existe? Porque ahorita yo me puedo poner a gritar ahí, a predicar afuera. No creo que venga alguien y me pegue o me golpee. A lo mejor me llaman a la policía porque ando haciendo mucho ruido. Y ya la policía nomás me va a decir que le baje el volumen, ¿no? Pero no va a haber una persecución. O sea, para nosotros no es algo tan real. Esa parte. Nomás una vez una viejita me quería pegar, pero ahí se llegado. Porque le invité a la iglesia y no le gustó. Yo la estaba invitando a la iglesia. Entonces, pues sí, eso es lo más que he llegado, ¿verdad? Entonces, pero hay una realidad en otros países. Y todo tiene algo que vamos a ver, miren, contando el costo. Esta es la revista de ellos y pueden ir ahí a su página web de Open Doors para que aún puedan leer toda la revista y se informen. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Pero estaba mirando y diciendo, Dios, aún esto es tan bueno para poder apreciar lo que sí tenemos nosotros aquí. La oportunidad de venir y alabar a Dios, hablar de Dios, enseñar de Dios, gozarte en Dios. ¿Verdad? Anyways, mucho por ahí. Pero bueno, miren, dice, detrás de cada número hay un nombre. Detrás de cada estadística es una historia. Detrás de cada compromiso hay un post. Y antes de leer esta revista, yo solamente había escuchado una historia de una hermana donde en un país musulmán, ella al convertirse, literalmente tuvo que correr de sus hijos, de su marido, de todo el mundo. Porque la querían literalmente torturar y después el precio era la muerte por cambiarse al cristianismo. Entonces hay ciertos lugares donde el compromiso tiene un costo. Entonces, si la ley está muy buena, te empieza a pegar. Y seguir leyendo la revista, ¿y cómo no le va a pegar eso? La persecución está creciendo y también la iglesia. ¿Cómo es así? Que cuando hay persecución, la iglesia crece. Y lees las historias y después una de las cosas que dicen y hablan es que lo más increíble que puedes hacer por alguien es compartir tu testimonio de persecución porque les inspira también a seguir adelante. Porque cuando pasas por pruebas difíciles, eso se anima uno al otro para seguir adelante. Para no darse por vencido, decir, es que si él está pudiendo, también yo puedo. Y te anima, y eso es lo que está pasando. Y la iglesia está creciendo. Y este es un pequeño poema sobre esto que me tocó el corazón. Y pues ahí en la noche, no sé si a ustedes les ha pasado cuando Dios te enseña algo nuevo, que estás gozando y lloras, te ríes. Y dices, wow, porque yo nunca había entendido ese tema de la persecución. Traduje el poema que ellos pusieron y dice así: esto no es comprar algo porque sí, ni algo que tomas y ya. Tener fe significa pensar bien si puedes seguir sin mirar atrás. Esto no es comprar algo al azar. Buscarlo no puedes costar, pero buscarlo no puedes costar, o sea, no puedes pagar. Pero amor, alegría y paz tendremos si a Jesús cerca podemos hallar. Esto no es comprar algo sin más. Seguir a Jesús puede hacer perder, pero los que creen todo arriesgan, sabiendo lo que eso puede ser. No somos algo comprado sin pensar. Jesús dio su vida, es la verdad. Somos su tesoro más especial. Valiosos por nosotros, pagó un gran precio. Y para muchos que estaban literalmente en el borde de dar su vida,
el que Jesús haya dado la vida para ellos tiene un valor más grande. Y voy a continuar aquí. Esto no es comprar algo por impulso. Escucharemos lo que nos pide hacer. Llevaremos nuestra cruz y a Él seguir. Y todo da con mucho querer. Los países donde hay ahorita más persecución, norte de Corea, Somalia, y aún ahí no puedo leer porque te piden oraciones por lo que está pasando ahí. Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán. Y me gusta esto donde dice, la palabra de Dios no se puede solamente quemar. Porque, la voy a leer en inglés porque no alcanzo a leer bien. Dice, the words of God does not just burn away because someone lights it and sets it on fire. If the word of God is in my heart, this is just a reminder. Y para personas así ha pasado. Y hay otros países más que pueden ir leyendo. Y algo que estaba pensando que quería hacer juntos, que nunca lo hemos hecho, leer por nuestros hermanos y hermanas de Cristo que están pasando por persecuciones en otros países. Se me puso en mi corazón y dije, ¿por qué no oramos juntos por ellos, ya que estamos hablando de este tema? ¿Les parece? Padre, la verdad que vivir en América, a veces este tema de la persecución lo experimentamos de una otra manera, pero gozamos la libertad de poder venirle a alabarle y conectarnos con otros. Y de una u otra manera, Padre, nuestra vida no está en riesgo en este país, en estos momentos, y le queremos dar gracias por eso. Le pedimos que llene esa flama, Padre, sin tener que haber persecución. Pero aún si llega la persecución aquí, le pido por cada uno de los que estamos aquí, que podamos tener la fe para poder soportarla, Padre. Pero a los hermanos y hermanas que están en otros países, los primeros que vienen a mi corazón son los del Medio Oriente, Padre. Le pido por ellos que nos llene de fe, Padre, en circunstancias que aún ninguno de nosotros aquí ahorita en este momento pudiéramos entender. Que les llene de fe y de gozo y de su Espíritu Santo, Señor. Le pedimos por todos los países que pasamos en la lista y los hermanos que están ahí, Padre, que encuentren su confort y que por medio de un gesto como este de oración puedan ser confortados, Padre. Lo amamos, Dios, y oramos por ellos en su nombre, Señor Jesús. Amén. Y ojalá lo puedan poner en una práctica, que cuando oren por los hermanos y hermanas de otros países que están pasando por persecución. Porque hace algo especial para nuestros corazones, ¿verdad? Ahora, persecución con lengua. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigan y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Les ha pasado antes? Esa parte de calumnias es injuriar, que es insultar, calumniar. Podríamos llamarlo un abuso verbal. ¿Alguien de ustedes ha sido abusado verbalmente por seguir a Jesús? A veces ni siquiera me había dado cuenta que eso es algo real. A mí sí me ha pasado. Y a veces honestamente por eso me da miedo compartir mi fe. Porque como que queda un poquito así de trauma cuando... Hasta hace la semana pasada, a una señora, ¿verdad? Le dije, ¿sabe qué, doña? ¿Qué le parece si mejor ponemos un ejemplo de unidad en vez de estar peleando? Porque pues me tiran a veces, ¿verdad? Por ahí y pues estoy seguro que a todos nos ha pasado. Aún Andrés hablaba de eso, de su testimonio, cuando compartió con su mamá que iba a seguir a Jesús y ser un cristiano. Entonces, es algo muy interesante. Y me encanta eso, que es cualquier tipo de persecución verbal, ¿verdad? Que van a experimentar. Y viene parte de seguir a Jesús. El resultado de la persecución, como hablamos, gran bendición y gran recompensa. Entonces, ¿cuál es la bendición? Dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Cómo puede haber bendición si hay persecución?
Y esto es parte de las personas que han pasado por persecución. Dijeron que han experimentado una comunión con Cristo y una unción del Espíritu que no puedes experimentar, que solamente puedes experimentar frente al sufrimiento. Dijo Samuel Rutherford: nunca conocí por mis 9 años de predicación tanto el amor de Cristo como cuando estuve por él en Aberdeen por 6 meses de encarcelamiento. Que nunca había ni predicado ni podido experimentar el amor de Cristo hasta cuando lo metieron a la cárcel por Cristo. Imagínense lo que hace la bendición de esta edad. John Bunyan, que lo encarcelaron 12 años en Inglaterra y no estuvo con su esposa. Imagínense, ni 9 hijos y uno de ellos era ciego. Y pues ahora sí imagino la preocupación que te puede llegar por tus hijos, ¿verdad? Pero eso es lo que dijo, que después de estar predicando, nunca había sentido esto. Dice, esto es lo que dice: nunca en toda mi vida tuve tanto de la palabra de Dios revelada tan claramente. Esos versículos que antes no veía nada particular en ellos, en este lugar han brillado sobre mí. Además, Jesucristo nunca fue tan real para mí como ahora. Aquí lo he visto y sentido de verdad. Nunca supe antes lo que realmente significaba que Dios estuviera a mi lado en todo momento. Tan pronto como se presentaban los miedos, así venían los apoyos y alientos. Hay algo interesante que hace la persecución en el cristiano. Esta promesa y experiencia de bendición frente a la burla, el ridículo y la calumnia, la persecución, está en toda la Biblia. Pedro dijo: bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Pablo habla de entrar en la comunión de los sufrimientos de Cristo. Filipenses 3:10. Hay una comunión con Cristo cuando compartes la copa de sus sufrimientos. Increíble. ¿Quién tiene ganas de sufrir por Cristo? Amén. Garantizado está. No sé cuándo, pero va a llegar. Hay un principio para todos nosotros. La oposición te ayuda a crecer como cristiano. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dijo Lucas en Hechos 14:22. La gran recompensa, Mateo 5:12, dijo: gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Galardón significa un gran tesoro, recompensa. Dice en la versión internacional: alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes. ¿Algunas veces has meditado sobre eso? Yo estaba una vez pensando en esto de que fue ahora que de las lluvias. Entonces, pues en mi casa se hizo un hoyo y empezó a llover. Y pues cambiando cubetas y cubetas y cubetas, ¿verdad? Y pues ahí ya paró la lluvia y todo, y tuve una oportunidad de ir a orar. Y pues me encanta ir a orar a San Pedro, al lado de la playa. Hay uno que se mira muy bonito cuando llegas al final, las piedras. Pero yo no sé por qué me dio ese día a mirar, y miré unas mansiones bien bonitas, así con vista a la playa. Y me entró eso como donde yo dije: man, toda la noche ni durmió mi hermano por estar cambiando cubetas, ¿verdad? Y luego uno tiene que estar arreglando. Y luego pensé en varios de ustedes, en situaciones donde han vivido, como han vivido, donde viven. Y dije: Dios, si somos tuyos, ¿por qué no tenemos más? Y increíblemente, el libro que estaba leyendo decía que para los herederos de Dios heredarán todo el universo por toda eternidad. Me quedé y empecé a decir: mira, qué bonito está mi mar. Mira, todas esas son mis zonas. Y las de mis hermanos, las de mis hermanas.
Y empecé a meditar en esta realidad de la herencia que tenemos. Entonces, no son cosas que vienen naturalmente. Y esto es lo que quería hablar, es de que en el mundo donde vivimos, aquí en América, es un doble esfuerzo. Y varios misioneros han dicho de que al pasar los 10, 15 años que ellos han estado aquí, se dan cuenta que la vida y el estilo de vida de aquí es aún más peligroso que la persecución en otros países. Porque te amoldas, te acoplas, te enfrías y vives a medias. Vives a medias. Vives acarreado, vives atareado, vives con otros enfoques de crecer, tener, superarte, y no es nada malo. Pero se te va olvidando la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, ser más como Cristo. Y nos vamos volviendo más como el mundo alrededor de nosotros. Y por eso creo que es verdad. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y sí, lo dijo, así le pasó a los de antes y así nos va a pasar a los de nosotros. Hechos 7, 54 y 56, quería cerrar con esta escena, donde fue el primer mártir después de Cristo, ¿verdad? Pero el primer mártir de la iglesia, Esteban, donde dicen, aquí es donde lo van a apedrear, y dice, al oír esto son los que lo están persiguiendo. Rechinaron los dientes, se enojaron mucho contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Imagínense esa escena tan increíble. Y tantos hermanos y hermanas de la primera iglesia que derramaron su sangre para que nosotros, aún 2000 años después, todavía podamos tener la oportunidad de fe. Hermanos y hermanas, ha sido algo increíble poder estudiar las bienaventuranzas. Hoy literalmente se cierran las bienaventuranzas, pero vamos a continuar con el sermón del monte. Entonces, ¿qué se llevan? Ir practicando las bienaventuranzas. Me encantaría decirles que todo va a ser de color rosita. Pero me acordé de esta historia con la que los dejo. Yo estudié la Biblia con una pareja. Estábamos estudiando la Biblia y me lo dijeron, ¿sabes qué? Sí me gusta lo que estamos aprendiendo, pero desde que empezamos a estudiar la Biblia, las cosas se han puesto peores. Y no tenía respuesta para ellos. Pero después de esta lección me he dado cuenta que así va a ser. Cuando más te acerques a Dios, mientras más busques la vida piadosa, las persecuciones vienen por añadidura. Entonces, esta semana, cuando tengan esos retos por practicar una godly life, dichosos, gozosos, porque esa es la enseñanza de Jesús completa. Y pónganse en el cinturón, porque vamos comenzando. Dios está haciendo un gran avivamiento en esta iglesia. Y yo lo sé que no va a ser fácil. Porque aún hay en otros lugares que practican otras cosas diferentes. Y probablemente no les va a gustar lo que Dios nos está enseñando a nosotros. Pero bienaventurados seremos. Amén.